hablar de los dams, los túneles subterráneos, esas bases que debajo tienen esos túneles. Están por todo el mundo, pero en Estados Unidos hay muchos, sobre todo en la parte de Arizona, en la parte del área 51, en esa parte desértica. Entonces vamos a ver qué es lo que se averiguó al respecto, porque es una zona restringida, para qué se usan oficialmente y no oficialmente, y bueno, el misterio que los rodea, estos dams, que no son simples túneles como nosotros los conocemos. Bueno, los dams o Deep Underground Military Bases. Para algunos son una leyenda, pero es que realmente estas bases subterráneas son de hecho algo real. Y son una parte integral del aparato de defensa militar de Estados Unidos. Más allá de lo que vamos a ver después, hay que empezar por esto, por un tema de defensa militar. Algunos son conocidos, como las bases de NORAD, Mount Vermont, Raven Rock Mountain Complex. Es decir, hay una categoría de bases subterráneas conocidas, como dams. Y cuando uno busca en internet, salta una lista de cientos de sitios web, la mayoría de los cuales son listas copiadas unas de otras, es decir, la lista es siempre la misma, porque lo que hacen es replicar en varios sitios web, en donde aparecen las ubicaciones de los dams y de otros sitios para la gente que está interesada en el tema, porque es un tema muy interesante, sobre todo hoy en día que se habla mucho de esto. Entonces están circulando mucho esto que es esta lista. La lista es real, es una lista con un mapa en donde aparecen las ubicaciones. Eso es lo primero que uno va a encontrar si busca dams en cualquier búsqueda por internet. Después hay investigaciones un poco más profundas y más serias, porque también lo primero que nos aparecen es múltiples páginas hablando de conspiración, pero de una conspiración ya un tanto sospechosa, con cosas demasiado extravagantes, una mezcla de muchísimas cosas, de las que algunas son ciertas, otras hay serias dudas, pero ya cuando empiezan a mezclar todo, y aparte son muchas, y sobre todo si uno también busca en Google y aparece eso normalmente en Google no debería aparecer si fuera real, así como lo plantean, y sin embargo aparecen. Entonces hay que empezar a hacer una limpieza hasta llegar a algo coherente. Y bueno, por ejemplo, hay un señor, un investigador que se llama Richard Sauder, que da una información bastante detallada y tiene un trabajo original y una experiencia real. Él presentó solicitudes de liberación de información, que esto se puede hacer en Estados Unidos, de información desclasificada, y accedió a unos datos que ya no están disponibles para el público, porque fue una avalancha después de esto, de solicitud de información. Y durante ese periodo en el que él buscó, también buscó mucha gente, se volcó a la red y el gobierno de Estados Unidos se dio cuenta de que el público en general estaba muy interesado en indagar en los registros gubernamentales y se apresuró a redactar la mayor cantidad de información posible, lo más rápido posible, sobre todo tipo de temas. Entonces, también hay que ver qué pasó con eso, ¿no? Porque ahí hubo una manipulación también. Pero aún así, gran parte de la información salió a la luz y se puede encontrar mucha de ella rebotando en sitios web de conspiración, llamémosle, en la actualidad. Y hay de todo, hay páginas de conspiración buenas y hay páginas de conspiración malas. Pero vamos a ver esta información que es buena, que aparece en varias páginas porque una la toma de la otra, por supuesto. Todos tomamos información que otros investigadores dan, de que investigadores que tienen acceso a cierta información que otros no tenemos en forma directa,
y nos vamos haciendo eco. Entonces, claro, aparece varias veces la misma información. Eso no es malo si la información es buena. Y bueno, este señor Sauder entró antes de que gran parte de esta información fuera finalmente sellada y escribió un libro también sobre lo que él pudo investigar, que se llama Bases y túneles subterráneos. Y claro, lo que él pudo obtener en realidad en su momento y después, porque se fue filtrando y además él escribió un libro, es una información que ya no es secreta. No es secreta en absoluto. Y hay patentes que fueron presentadas por varios científicos de la instalación de pruebas militares de Los Álamos en el año 1971. Se sabe que son estos túneles, la gran mayoría fueron construidos luego de la Segunda Guerra Mundial, pero también hay anteriores. Pero bueno, estas patentes que se encuentran son de los 70. Es un tema muy real y que involucra tecnología también muy real. Y hasta es sorprendente que esta tecnología haya existido desde la década de 1950. Y aún así, pasara por alto por la esfera de conciencia del público en general. Entonces, hay muchas especulaciones sobre qué tecnologías se han inventado e incluso implementado desde entonces, porque vemos que estaban muchísimo más adelantados de lo que se mostraba al público abiertamente. La razón de la existencia de estos dams son múltiples, seguramente, y el más obvio es un sistema o una red de refugio de emergencia en tiempos de crisis política o militar y una posición segura en donde luchar y sobrevivir a una guerra nuclear. Eso es lo primero que cualquiera puede pensar y que tiene un uso lógico. Y muchas de las otras razones pueden incluir, seguramente lo hagan, comando y control, despliegue de armas, bases de submarinos, investigación científica, obtención de recursos secretos como petróleo, oro, uranio, fuentes de energía ocultas, ya sea nuclear o geotérmica. También podemos imaginar la necesidad de bancos de supercomputadoras seguros en este mundo tecnológico, el espionaje y el almacenamiento de documentos confidenciales. Para empezar. Después tenemos todo lo que surgió en esos últimos tiempos, en donde se habla de tráfico de todo tipo. Y claro, si ya están hechos, ¿cómo no se van a utilizar? No voy a entrar en detalles de los tráficos de qué, porque ya todos lo sabemos. Pero también es una posibilidad bastante real. También la acumulación de un montón de cosas, no solo de documentación. Ahí se puede guardar lo que uno quiera. Y de eso se ha hablado mucho. Se dice que se han rescatado gente. Eso no se puede comprobar. Hasta el momento no hay datos sobre eso. Pero no sería descabellado pensarlo entre una de las tantas posibilidades que tienen estos dams. También se habla de lugares en donde se van a hacer ciertos rituales. Seguramente se hagan rituales ahí, pero no es necesario hacer un dam con todo lo que eso implica para hacer un ritual. Hay otros lugares en donde se pueden hacer. Hay criptas, hay un montón de lugares. No es necesario hacerlos para eso. Pero sí es cierto que si ya están hechos, se pueden utilizar. Y siempre llegamos al mismo punto, ¿no? ¿Cómo se financia todo esto? Por supuesto que con los dólares de los impuestos, para empezar. Eso no es muy complicado de entender. Y no se puede rastrear por todo lo que ya hablamos cuando hablamos de presupuestos negros, porque es un dinero que se asigna a proyectos para los que se contrata a consultores privados, empresas contratistas, bueno, lo que vimos siempre, ¿no? Y que el propio aparato militar forma a estas empresas que se contratan después, se obtienen beneficios durante el proceso de construcción, se aseguran el secreto y se construyen las instalaciones.
Las partes privadas cercanas a los proyectos se benefician de esto y de toda la maquinaria avanzada. Y esto se conoce como el complejo militar industrial. Esto es nada más ni nada menos que el complejo militar industrial del que Eisenhower advirtió. ¿Por qué hacen estas cosas? Y lo hacen a espaldas del Estado, lo hacen con empresas privadas, lo hacen con presupuestos negros, no pasa por el Congreso, no lo sabe el presidente, lo saben solamente quienes invierten y quienes lo hacen, y quienes son las grandes empresas que están en la punta de la pirámide y que tienen acceso a estos documentos súper, mega secretos. Esto lo vimos en diferentes videos, es como una especie de resumen. Y bueno, ¿qué hay con esto de las ubicaciones que se conocen de estos dams? Hay una lista enorme. Hay dams por todo el mundo. Pero bueno, no vamos a hacer una lista de los que hay en todo el mundo, porque sería un video larguísimo. Y además eso se puede obtener en la red, el que lo quiera saber, busca los mapas, están y se accede. Y vamos a mencionar unas pocas en realidad, pero que son muy significativas porque son muy sospechosas, básicamente, porque hay muchas concentradas en Arizona. Arizona es un lugar que es como una especie de queso gruyere de dams. Más allá de que sabemos que el mundo, que el planeta es un queso gruyere, pero en este caso estamos hablando específicamente de dams. Y llama la atención lo que pasa en Arizona, porque en la superficie de Arizona también pasan cosas raras. Entonces por eso vamos a hacer hincapié en esto. Y resulta que en Arizona tenemos una entrada a estos dams que es el fuerte Huachuca, que bueno, arriba hay una base de entrenamiento de inteligencia y hay bases, como en toda Arizona, ¿no? Hay bases donde se sabe que se hace control mental, hay Stargate, hay de todo. Bueno, ahí hay una entrada a un dam que es el fuerte Huachuca. Después está el área de la montaña de Gila, que es al sur de la Interestatal 8 y cerca al este de Yuma. Y también hay una base. Después tenemos la Grand Wash Cliff en el borde occidental de los acantilados, en la cabecera de Grapevine Wash. Y hay que llegar ahí por la autopista 93 y después por caminos de tierra. Es decir, se complica y está hecho a propósito. Después tenemos otro dam en Valle Verde, otro en las montañas Hualapay, que es el lado este de la cordillera, aproximadamente a 35 millas, sureste de Kingman, todo en Arizona. Después están las montañas de Rincón, en el lado norte del Rincón. Después está el monte Lemon, después está Page, después está Safford, después tenemos Sierra de Santa Catalina, donde también hay una base, después está el Parque Mans, después está Wikiup, que se cree que hay un túnel al área 51 a partir de este dam. Y también está la reserva militar de Papago Park. Todas bastante conectadas entre sí, muy cercanas y todas en esa área. Muchos afirman que muchos de estos dams, de estos de Arizona, conducen a otros sitios en diferentes partes de Estados Unidos, interconectando y creando una red subterránea en forma de panal que abarca todo el país. Y ahí es donde se mete el tema de los ovnis, las tecnologías extraterrestres retenidas. Bueno, hay hasta documentales, ¿no?, sobre esto. ¿Por qué? Bueno, es muy llamativo y además por la zona en la que está, básicamente. Y además siempre se dijo también que se utilizaban las reservas indígenas. Está el Campo Navajo también,
y están estos dams debajo. Y lo asombroso, digamos, es que en la parte de la superficie siempre se han reportado numerosos avistamientos de ovnis, que son avistamientos que la verdad son para tener en cuenta, porque las narraciones, los relatos de la gente que lo vio son realmente, suenan reales, no suena algo elaborado, algo inventado, porque además hablan de extrañas operaciones militares en estas áreas. Y siempre eso está relacionado. Cuando hay avistamientos y hay operaciones militares, bueno, ya entonces estamos hablando de que realmente algo se moviliza porque pasan cosas extrañas. Y hay muchos testimonios en la zona de esto. Entonces, eso sumado a que debajo están estos túneles, realmente da que pensar a muchas cosas. Y se sabe que el Área 51, toda esa zona, además, con los acuerdos de Eisenhower y demás, se han hecho bases subterráneas para trabajar, no solamente estos túneles, sino bases subterráneas, en donde se experimenta, se desarrolla tecnología, se llevan a cabo estos proyectos secretos, se hacen tanto en la superficie como en estas bases subterráneas, porque siempre está el peligro de que si se hace en la superficie puede haber algún elemento espía de otra nación, si bien obviamente lo bajan en segundos, pero ¿para qué ponerse en peligro si hay bases subterráneas que ahí nadie puede entrar? Entonces todo se conecta con todo. Y además en esa zona, también en Utah, hay edificios de la NSA. Hay también, bueno, en el sur de Arizona se manejan, se utilizan, se construyen misiles balísticos en el sur de Arizona. Todo lo que es también la parte del Gran Cañón. Ahí hay muchas también rutas de transporte. Y hay mucho transporte militar y se ve ese ir y venir de militares con camiones, con un montón de cosas que llevan y traen cosas. Entonces, tienen razón de ser estos túneles ahí. Eso es un desierto y ahí hay como un corredor que está a lo largo de una ruta natural y es el lugar ideal. Convengamos que es un lugar ideal para hacer todo este tipo de cosas, porque nadie anda paseando por esos lados, además de que el área está restringida. Y además tengamos en cuenta que es una zona desértica, que está la zona del Gran Cañón, donde hay toda una ruta, pero también hay cuevas naturales. Y esas cavernas alguna vez fueron utilizadas por el ejército también. ¿Y por qué no va a haber túneles naturales, además de los que se sabe que se construyen? Es decir, hay de los dos, hay naturales y hay construidos. Y les sirve como una vasta red para hacer de todo, para el transporte de un montón de cosas. Es decir, no se puede negar la existencia de esto. Se puede quizás debatir sobre su utilización de algunas cosas, porque otras están plenamente probadas. Todo lo que tiene que ver con lo que es el uso militar es más que obvio. Y existencia de búnkers y de todo lo que sea antinuclear, por supuesto. Lugar de almacenamiento de cosas militares, de experimentación militar, de desarrollo de proyectos. De eso no hay absolutamente ninguna duda. La duda nos puede surgir sobre las otras utilizaciones, que son las que se mencionan últimamente, de las que es muy probable que se utilicen para esas cosas también. Si ya vimos que la CIA trafica con ciertas sustancias, ¿por qué no va a utilizar los túneles? Aunque estos son túneles militares. Pero bueno, todo está interconectado.
Entonces, podemos pensar que sí. Lo que pasa es que últimamente, como todo, con esto de la desinformación, se generó una especie de paranoia, por la cual parecería que estos dams fueron creados solamente para ese tipo de cosas y que solamente se realizan estas cosas, rituales, bueno, cosas raras, pongámosle así el nombre. Pero la realidad es que se utilizan para muchísimas cosas que tienen un sentido más allá de lo que después se puede agregar. Y hay que tener en cuenta que para que existan estos dams hechos por el hombre, tiene que haber ciertos requisitos en cualquier parte del mundo en donde estén. Y eso es para tener en cuenta cuando nos dicen que hay un túnel acá, un túnel allá. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Tienen que elegir ciertos lugares donde, por ejemplo, no haya actividad geológica importante, porque puede haber algún temblor menor de vez en cuando, pero nunca puede ser una zona catastrófica, una zona con una falla, por ejemplo, o que sea de zona sísmica por naturaleza. Después, tiene que ser un lugar con un clima templado, porque permitiría un movimiento más fácil, el trabajo sería mucho más fácil. Imagínense un lugar lleno de nieve, por ejemplo, complicaría mucho, ¿no? Un lugar también que no tenga inundaciones, que no sea área de tornados, de huracanes, de catástrofes de ningún tipo. Después, por razones de abastecimiento y logística, tanto por una emergencia como por una operación diaria, es lógico también que estén cerca de una ruta, una arteria principal, de una carretera principal, autopistas y demás. También la proximidad con algún ferrocarril sería importante, porque, por ejemplo, casi todas las bases militares de Estados Unidos están muy cerca de los ferrocarriles, porque los rieles son el medio más eficiente de trasladar cantidades masivas de suministros y equipos de construcción a cualquier sitio. Y entonces estos lugares están ubicados en estos rieles o muy cerca de ellos. También tiene que haber una baja densidad de población, obviamente, porque esto no tiene que ser notado por las personas, o en todo caso por muy pocas, a las que nadie les va a dar mucha importancia cuando lo digan. Y para que haya una baja densidad de población, son zonas en donde, por ejemplo, hay una falta de recursos naturales, una falta de agua disponible, hacen que no sean lugares muy habitables. En este caso, el caso de Arizona, son zonas desérticas. Después, un lugar donde por supuesto haya poca industria, a lo largo por lo menos del corredor que va cercano a la zona. Y esto es primordial para verlo cuando a alguien le dicen, porque hay un dams o hay túneles en determinado lugar. Bueno, hay que analizar a ver dónde está y si es factible con todos estos datos. También hay que tener en cuenta el tema de la electricidad. Es decir, seguramente estos dams son capaces de generar su propia energía, pero lo más probable es que lo hagan en un caso de emergencia, y que, digamos, usen la energía de las líneas eléctricas de alto voltaje. Entonces, también tiene que pasar por ahí alguna línea eléctrica de alto voltaje. Todo esto se verifica en la zona de Arizona, en donde está esta concentración de túneles. Y ahí vimos también cómo está cerca de la zona la presa Hoover.
Y bueno, es un lugar específicamente este de Arizona que se presta, pero genialmente para estos túneles. Y las cosas extrañas que pasan a su alrededor, o mejor dicho, en la superficie, con diferentes ranchos en donde hay avistamientos, en donde se restringe el paso sin ser un lugar que se haya, digamos, tomado como un lugar histórico o un lugar arqueológico, o que por algún motivo el Estado esté tutelando. No hay nada de eso, simplemente se restringe el paso y no hay una explicación. Entonces nos hace sospechar que ahí hay, además de avistamientos y de quizás haya evidencia de algún tipo de accidente, quizás de naves o de lo que sea, también hay entradas a estos túneles y por lo cual la gente no puede andar deambulando por ahí. Y siempre esto de, sobre todo, estos avistamientos, bueno, cosas raras que van pasando, la gente que va contando, estos ir y venir en exceso de militares. No nos olvidemos que también se habla de abducciones militares, es decir, no necesariamente de que la hagan extraterrestres, sino que son secuestros que realizan los propios militares para hacer experimentos, justamente dentro de estas bases a donde nadie puede acceder. Y bueno, como todo tiene que ver con todo lo que veníamos hablando en diferentes videos, se conecta de alguna forma y da otra visión a esto, ¿no? Todas estas operaciones gubernamentales, proyectos secretos, mezclado, por supuesto, con que estos proyectos secretos están manejados por una élite y que la élite ya sabemos lo que hace en cuanto a sus creencias y que también se quieren poner a resguardo, entonces también son búnkers, también son lugares de defensa. Puede haber almacenado cualquier cosa ahí adentro. Todo lo que a uno se le pueda ocurrir puede estar almacenado ahí, desde lo más tonto hasta lo más complicado puede estar circulando por esos túneles, también puede estar almacenado en esos túneles y puede tener que ver con cosas de esta tierra, puede tener que ver con cosas de otros lugares más allá de este planeta, puede tener que ver con cosas esotéricas, con aspectos nucleares, con aspectos puramente militares. Es decir, y de ahí además la imaginación que empieza a crecer también. Y sobre todo se está bombardeado por información y desinformación. Y que la gente ya a esta altura, la que conoce algunos detalles, ya está tan harta y ya tiene tanta información también, que empieza a creer que puede pasar cualquier cosa, con toda razón. Entonces, estos túneles existen. Ya vimos para qué se pueden utilizar de una manera, digámosle, legal o razonable, y cómo también se pueden utilizar para otras cosas. Y de ahí simplemente cada uno va a poner el freno a donde le parece que tiene que ponerlo. Lo que no quita que todo pueda pasar ahí. Lo que no hay que hacer es irnos al extremo o entrar en una paranoia o entrar en un miedo irracional. O pensar que todos los días están sacando cosas de ahí. Es decir, que hayan sacado, no tengo duda, y que van a sacar seguramente en algún momento, lo veamos o no, por una cuestión cronológica también. Seguramente el día que eso se abra y se pueda ver realmente qué es lo que hay ahí adentro, seguramente nos vamos a caer de espaldas. Y que van a sacar de todo, no tengo la menor duda. Pero el bombardeo que estamos recibiendo ahora, de que todo el tiempo sale esto, sale lo otro, hay que tener cuidado. Por nuestra salud mental, básicamente. Y saber, por lo menos,
hacer el ejercicio, ¿no? De que cuando nos dicen en tal área, en tal otra área, bueno, ver qué área es, qué hay alrededor, qué hay en la superficie. Si es posible que haya uno de estos túneles, de esta envergadura estamos hablando, ¿no? Porque después tenemos los túneles que conocemos que existen desde épocas inmemoriales, desde el primer humano que hay túneles, porque la gente se escapaba por ahí. Pero son túneles de otras dimensiones, con otras características. Eso está, ya lo hablamos también en otros videos, ¿no? Que salen de las iglesias y que conectan otras iglesias, casas de gente prominente, lugares de gobierno, es decir, pero esos son túneles en donde a veces pasa un hombre y agachado. Entonces, hay que diferenciarlos, no son estos, esos son túneles, redes de túneles que siempre han existido y que también se prestaban para el contrabando, obviamente. Pero estos son diferentes, estos son túneles de un tamaño gigantesco, realizados con una tecnología, con unos aparatos para poder hacer estos túneles enormes donde funcionan bases, es decir, por eso no hay que confundir, porque a veces el término túnel es muy amplio y a veces la gente confunde, y cuando se habla de dams, se habla de estos túneles enormes, muy profundos además, muy profundos en la tierra, que son artificiales, y a eso se refieren, porque después tenemos los naturales, como los que podemos encontrar, por ejemplo, en la zona de Capadocia, en Turquía, en donde hay varios niveles hacia abajo y son ciudades que ahora están vacías, pero que en algún momento estuvieron habitadas. Por los motivos que sean, hay múltiples teorías y eso es para abarcar en un video aparte. Es decir, por cuestiones defensivas, por seguridad, porque pasaba algo en la superficie, porque les gustaba, por lo que sea. Pero son redes naturales de cavernas, como también las hay en Colorado, en Arizona, en muchas partes del mundo. Después tenemos los túneles hechos por el hombre, que son túneles pequeños, angostos, más bien cerca de la superficie, que tienen que ver con esto más bien del escape y de conectarse y de no tener que pasar por la superficie para no correr riesgos, y con el contrabando para que no los vean. Y después tenemos los dams, gigantescos, hechos por militares, con un costo enorme en miles de millones de dólares, a una profundidad considerable. Y ya estamos hablando de otra cosa. Entonces, bueno, esto para hablar de los dams, que es muy importante, y saber que existen, que están por todo el mundo, y que en Estados Unidos, sobre todo, tienen las bases militares, pero encargadas de proyectos secretos justamente en su superficie. Mucho se habló de estos túneles últimamente porque están en el ojo de la tormenta, porque sospechamos que pasan muchísimas cosas ahí. Pero lo cierto y concreto ya lo conocimos. ¿Qué más puede pasar por ahí? Bueno, cada uno con su imaginación podrá imaginar y seguramente no estará errado. Pero lo importante es que esto existe. Esto es real, más allá de lo que después puedan decir, puedan sacar o no. Pero esto existe y en esta zona de Arizona, sobre todo, llama mucho la atención todo lo que sucede, no solo bajo tierra, sino en la superficie y en el cielo.